ya oramos. Listo. Jeremías es un profeta que el Señor levantó desde que era muy joven. De hecho, allí lo leyeron, que dice que desde que estaba en el vientre de su madre, el Señor lo llamó, el Señor lo escogió, lo consagró, lo apartó, lo separó para su propósito desde que él estaba en el vientre de su mamá. De hecho, él empezó cuando estaba muy joven, él lo llamó más o menos 40 años antes de que ocurriera esta catástrofe, esta destrucción de la ciudad. Pero al principio, como nos pasa a muchos de nosotros, muchas veces el Señor nos llama y nosotros, ustedes ven personas en las que se les comparte la palabra y no les importa y se van y no, y siguen en su mundo, en su mundo. A Jeremías al principio el Señor lo llamó y él estuvo como reacio a hacerlo, reacio a hacerlo. Yo no sé hablar, yo no puedo hablar, no sé qué. Él también se rehusó, pero al final, o sea, él aceptó y una vez que él aceptó, él se fue con toda y confió ciegamente en el Señor hasta el final. O sea, él se tardó, fue como en aceptar que el Señor lo hubiera llamado. Él era hijo, él era estaba determinado para ser sacerdote, ¿sí sabían eso? Él era de la familia sacerdotal. Acordémonos que una de las tribus fue determinada, la tribu que venían de Aarón, eran los únicos que podían ser sacerdotes. Ellos estaban consagrados para eso. Así que él, a la edad de los 30 años, ya tenía que haberse ordenado, digámoslo así, como sacerdote, pero viene Dios y lo llama más bien de profeta. Entonces él no llegó a ejecutar sus funciones sacerdotales nunca. Él solamente obró fue como profeta. Bueno, él se considera el profeta del nuevo pacto porque a través de él es que el Señor empieza a hablarles de que va a hacer un nuevo pacto, de que él va a deshacer ese pacto que tenía, mejor dicho, perdón, no que él va a deshacer. El pueblo mismo lo rompió, ¿no? Violaron completamente violadas las reglas del pacto, las leyes del pacto, que es el pacto mosaico, ¿sí o no? Todo lo que estaba escrito, esas reglas que tanto estudiamos en los libros de los primeros 5 libros, en Levítico y todo esto, ¿se acuerdan? Deuteronomio, todas estas cosas que leímos allí, el pueblo de Israel la rompió completamente. O sea, adoraban otros dioses, confiaban eran otros en vez de en Dios. Ellos mentían, había violencia, había promiscuidad, que no había, ¿cierto? Toda completamente roto el pacto con el Señor. Entonces, el Señor usa a Jeremías para decir que Él hará un nuevo pacto con ellos. Y si vamos, de una vez vamos a Jeremías 31-33. En Jeremías 31-33, bueno, voy a leer desde un poquito antes. Dice, he aquí vienen días, declara el Señor, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre. Perdón, espérese. Voy a leer 31. He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque ese es el pacto que haré con la casa de Israel. Pausa. El Señor ahí está actuando, está hablando como que dice, yo fui un esposo para ellos. Entonces vamos a ver la simbología que se utiliza en muchas secciones de la Biblia de ver a Dios como el esposo y al pueblo de Dios como la novia, ¿cierto? Como esa novia o esposa pues de Dios. Y entonces el simbolismo aquí quiere decir que él, digámoslo así, se había casado con ellos, hicieron un pacto de estar juntos y de ser fieles el uno al otro. Yo te soy fiel, Dios, y tú me eres fiel a mí. Tú me provees con todo, tú me proteges, tú me provees, me proteges, me cubres, todo esto, y yo te soy fiel y yo obedezco tus mandamientos. Era un pacto que Dios hizo con ellos y ellos
volviendo al ejemplo de la novia, fueron infieles, fueron, como lo utilizan aquí, adúlteros, inclusive se les ha llamado prostitución, porque se fueron tras otros dioses y cosas. Entonces Dios usa esa simbología y eso lo vamos a seguir viendo a lo largo aún en el Nuevo Testamento y en el libro de Revelación. Vamos a ver esta simbología de que el pueblo de Dios es la novia. Bueno, será la pausa. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, lo que el Señor está diciendo es que no es que la ley haya fallado, no es que haya habido un problema con el pacto que era basado en la ley. La ley era perfecta y la ley nos da a descubrir, a conocer la naturaleza santa de Dios. Pero ¿qué pasó? Que era el pueblo el que no estaba en condiciones de cumplir con esa ley. Entonces Dios va a abolir, le va a poner una X así a ese pacto y le va a poner abolido. De esto habla en el libro de Hebreos, de que él va a abolir y anula completamente ese pacto, entonces ya no será un pacto basado en la ley, en que cumplo la ley, será un pacto basado única y exclusivamente en el sacrificio hecho por Jesús, en su sangre, firmado de hecho con su sangre. Entonces aquí ya no es, si yo te obedezco tu ley, tú me das el favor, me das tu gracia, tu misericordia, tienes compasión de mí. No, ya es, si yo acepté a Jesús, reconocí el sacrificio que él hizo y la sangre que él derramó por mí, si yo recibo eso, entonces Dios escribe mi nombre en ese pacto y firma conmigo y ya me promete vida, me garantiza vida eterna en Jesús. Ya no es basado en que yo cumpla una ley. ¿Entendido? Entonces, mucho cuidado con eso. Estas son cositas que estamos sembrando hoy. No voy a ir a fondo con eso, pero lo que quiero es que analicen estas palabras porque nuestro nuevo pacto no es basado en obras, no es por cumplimiento de la ley, es basado única y exclusivamente en sumisión, aceptación del sacrificio de Jesús y su sangre derramada. Entonces, él dice que esa ley, en vez de ya dársela en una tabla de piedra como se la dio a Moisés, esas leyes ya la vais a escribir en nuestro corazón, dice aquí, y pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Quiere decir que esto ya nos está hablando de un futuro en el que el Espíritu Santo de Dios, aquí no lo está diciendo, pero nosotros ya sabemos que él iba después de Jesús a enviar su Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra a morar en nosotros y es el Espíritu Santo el que nos revela todas esas leyes, esas cosas. ¿Por qué Dios dice que están en nuestro corazón? Porque si ya hacemos algo malo, no necesitamos verlo escrito en esa piedra ni nada. Necesitamos simplemente que el Espíritu Santo nos traiga convicción de que eso está mal, de que eso es error, de que eso no le agrada a Dios. Es ya está aquí en el corazón de nosotros. Y por eso dice, ya no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo, sino que todo desde el más pequeño hasta el más grande me conocerán. Y es por eso, aquí no lo dice, pero es porque el Espíritu Santo nos va a conducir a toda verdad, o sea, a Jesús, nos va a ayudar a conocerlo a través de la palabra, revelándola, haciéndola, vivificándola en nuestros corazones. Entonces, este pacto es muy diferente al anterior. ¿Ok? Tranquilas que esto todo se va desenvolviendo a través de la Biblia de aquí en adelante, incluso cuando vamos llegando al libro de Hebreos, vamos a leer mucho sobre esto. Bueno, entonces, el nombre de Jeremías significa el Señor levanta, y eso es lo que quiere decir porque Él levanta ese nuevo pacto con su pueblo, con su gente. Entonces, Jeremías, una de las cosas de que él más habló es de que la fe debe ponerse solamente en Dios y no en objetos externos, ni siquiera en el templo mismo. La gente estaba cayendo en una religiosidad impresionante en esa época.
estaban bajo un rey en ese entonces que era bueno y que sí dio a conocer, encontraron las escrituras que estaban por allá empolvadas, digámoslas así, las sacaron de allá, las leyeron y todo el pueblo se emocionaron y parecía que había un avivamiento, pero Jeremías, Dios le dijo que dijera que era de puros dientes para afuera, que la gente estaba era confiando en esas tablas de que tenían eso y que las tenían ahí en un altar bien bonito, en el templo bien bonito, y que entonces ellos creían que porque había un templo y tenían el lugar sagrado ahí, que eso ya era suficiente. Y salían del templo y hacían y deshacían. Entonces entraban allá y eran, ay, amén, y salían del templo y hacían y deshacían todo lo que el Señor no le agradaba. Y es todo lo contrario de lo que el Señor busca. Así no vaya uno al templo, pero que esté haciendo lo que a Él le agrada. O sea, en otras palabras, la fe es en Dios y no en cosas, ni siquiera en el templo. Ese fue uno de los mensajes más importantes que Dios puso en la boca de Jeremías. Entonces, claro, él decía estas cosas y lo cogían, lo apresaban, lo torturaban, lo pusieron varias veces en cárcel, una vez lo pusieron en una cisterna que es pues como un pozo profundo, lo tiraron allá adentro, mejor dicho, aguantó hambre de todo. Bueno, ¿qué más les digo así antes de que entremos en la de la comparación con Jesús? Que otra de las cosas en las que estaban fallando mucho el pueblo en ese entonces que Dios les mandó decir con Jeremías es que ellos estaban confiando mucho en negociaciones pues internacionales con otros países, empezando porque estaban muy dependientes de Egipto. Imagínense que cuando el rey de Babilonia, que fue el que los destruye al final, el Nabucodonosor, cuando él pues ya, él lo que hizo fue buscar la protección de Egipto. Qué irónico, ¿no? ¿De dónde los sacó el Señor cuando eran esclavos? Los sacó de Egipto, ¿sí o qué? Y años después, cuando ya estaban en su máximo esplendor, un reino próspero, rico, con el Dios poderoso, el único Dios verdadero, y se quieren esclavizar otra vez, poniéndose bajo las manos del rey de Egipto. Entonces, eso fue otra de las cosas que él les habló. Estaban muy, muy, muy religiosos y estaban muy dependientes de otros reinos, en vez de depender de Dios, ¿no? Y Jeremías les advierte mucho que el pecado trae juicio. Él les dice mucho, eso son cosas, palabras horrendas que se ven ahí, de todas las cosas que les va a caer como juicio, como castigo de Dios, castigo divino. Él pronunciaba todas estas calamidades pues que iban a pasar y a la vez se quebrantaba. Jeremías decía todas estas cosas y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. De hecho, a él se le conoce como el profeta llorón. Él es nuestro profeta llorón porque él lloraba de ver, claro, imagínense ustedes donde venga Dios a hablarles y les diga, mañana voy a hacer tal y tal cosa y voy a destruir tal ciudad. Y Jeremías, ¿qué podía hacer? Era Dios diciéndole eso. Creo que había una parte donde leí, si mal no recuerdo, que decía que ni porque se levantara, pues digamos, de la tumba Moisés, David, y no se mencionan unos de antes, a interceder para que se detuviera ese castigo de Dios, que ni así, que ni así se iba a detener. Entonces, tremendo. Entonces, voy a entrar ahorita a lo que es ya la comparación de cómo vemos a nuestro Jesús reflejado entre las líneas de este libro de Jeremías. Jeremías 9:1 dice así, ¿quién me diera que mi cabeza se hiciera agua y mis ojos fuente de lágrima para que yo llorara día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo? Entonces ahí habla él de que él quisiera no llorar y llorar y llorar por todo, no había sucedido, por todos los muertos que él ya sabe que va a haber. Y después en el 2 dice, ¿quién me diera
en el desierto un albergue de caminantes para dejar a mi pueblo y alejarme de ellos, porque todos ellos son adúlteros, una asamblea de traidores. Entonces, miren, primero, él está aquí entre dos emociones muy fuertes. Primero, el dolor tan grande que le da de ver toda la muerte que va a haber, ¿cierto? Le da lástima de, porque es su pueblo también. Y segundo, tiene rabia. Entonces aquí hay dolor y rabia. Él se debate entre esas dos emociones y quisiera alejarse que por su adulterio, por su infidelidad al Señor. Dios levantó al profeta Jeremías más o menos 40 años antes de que los babilonios vinieran y destruyeran la ciudad de, ¿de qué? De Jerusalén, pues, el reino de Judá. Él lloró, como les decía, muchísimo y de hecho, si ustedes vieron después del libro de Jeremías, siguió el libro de Lamentaciones, si lo leyeron, es un libro muy corto, creo que son 3 capítulos. En el libro de Lamentaciones, y si no sabían, el libro, tanto el libro de Jeremías como el libro de Lamentaciones, fue escrito por el mismo Jeremías, él lo escribió, y con la ayuda pues de la mano de Baruch, que era un escriba que se ofreció a ayudarle. Bueno, entonces, Jeremías estaba demasiado lleno pues de este lamento y él pensaba en el capítulo de Lamentaciones, voy a ir al 3, 8, 18, él pensaba como que estaba pues perdiendo la esperanza. Lamentaciones 3 dice así, 3, 8. Aun cuando clamo y pido auxilio, Él cierra el paso a mi oración. Ha cerrado mis caminos con piedra labrada. Bueno, él piensa como, está hablando como una persona que no tiene esperanza, aunque oro, ya el Señor no me escucha. O sea, eso es lo que dice aquí, pero después sigue diciendo en el 18, ha perecido mi vigor. Bueno, ahí todavía parece que perdió la esperanza. Como ya no tengo fuerzas, quiere decir, ha perecido mi vigor y mi esperanza que venía del Señor. Claro, si el Señor en el que él tiene su esperanza lo va a destruir, él siente como ya he perdido la esperanza. Pero miren lo que sigue diciendo. Ciertamente lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí. Esto traigo a mi corazón, por eso tengo esperanza. O sea, él recordó algo, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana. ¿Se acuerdan ese verso que es muy, muy común? Las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Ese es de Jeremías. Grande es su fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Entonces él recobra su esperanza que la estaba perdiendo basado en el hecho de recordar que el Señor siempre a través de sus Jeremías, en el caso de Jeremías, de que él sabía de sus antepasados, de que él siempre fue compasivo y misericordioso. Entonces aquí viene la comparación. Jeremías fue la manifestación física de la realidad de cómo Dios se sentía de tener que juzgar a su propia gente, a su propio pueblo, al pueblo que formó para él, sus hijitos. Ellos eran su pueblo y tener que juzgarlo. Parecido a como uno a veces se siente como padre de familia de que ama a su hijito, pero le tiene que cascar. Entonces, Jeremías lloraba y eso es la tipología aquí de cómo se asemeja a nuestro Señor Jesucristo, que lo vemos en los evangelios, de que llora varias veces. En Juan 11:35 está el verso más corto de la Biblia entera. Dice, y Jesús lloró. Ese es todo el verso.
Y vemos que Jesús ora en dos ocasiones especialmente, y las dos ocasiones en el Monte de los Olivos. Cuando él va, esto ocurre en Lucas, ¿dónde está? Esto fue cuando nos hablan del domingo de Ramos, del domingo, perdón, pues del día de Ramos. Lucas 19:41. En ese día, y miren que eso, uno por eso no puede leer la Biblia y pensar, como ya les he dicho antes, ay, es que eso pasó en esa época y eso no es conmigo, para nada. Miren lo que les digo, la gente se emocionó, a veces es pura emoción de momento. La gente vio venir a Jesús y habían escuchado hablar de él, sacaron ramos, les tendieron las capas, los mantos, y viva el rey, amén, aleluya, Osana al rey. Y esos mismos que estaban allá gritando, la mitad de esos se esparcieron y no volvieron nunca a aparecer, y otros, su Osana y su aleluya se le convirtió en ¡bu! Esos fueron los que le decían ¡bu! A Jesucristo el día que estaba preguntando si lo crucificaban o si lo dejaban. Entonces, miren, y Jesús sabía eso. Entonces, no vemos a un Jesús montado en un burrito feliz y diciendo, no, Jesús se puso a llorar. Jesús se subió al burro y anduvo, y apenas que llegó a esa parte del monte, o sea, de esa montaña donde allá al otro lado opuesto se podía ver la ciudad entera de Jerusalén, apenas sus ojos vieron a Jerusalén, él empezó a llorar, y lloró así como lloró Jeremías por Jerusalén, por su destrucción. Y él sabía que la gente, pues, que iban a hacer esto. Entonces, otra ocasión en la que vemos a Jesús llorando fue cuando murió Lázaro, y diríamos que Jesús lloró por la muerte de Lázaro. En realidad no, porque él sabía que lo iba a resucitar, pues no iba a poner a llorar por la muerte de Lázaro. Él lloró, ¿saben por qué? Él lloró porque Marta y María, las hermanas de Lázaro, estaban llorando. Y tenemos un Señor, tenemos un Dios que se conmueve de vernos sufrir. Él se conmueve cada vez que ve tu sufrimiento, tu dificultad, tu lamento por un problema, una situación en la que te encuentres, familiar, económica, una situación que estemos a nivel nacional, lo que sea. Dios se conmueve, Él se compadece de nuestras lágrimas y nuestro llanto, y eso lo hace llorar. Entonces, aquí vemos la comparación de nuestro profeta llorón, que es Jeremías, con Jesús, que también soltó varias lágrimas. Él es tocado cada que ve nuestros corazones rotos. Y esto deja ver claramente cuán compasivo y misericordioso es nuestro Señor. Él no se complace y no se complajo en esa época del castigo que le tuvo que traer a su propia gente. De hecho, Jeremías, a la vez que profetizaba todo este desastre, esta calamidad que les iba a sobrevenir, les venía siempre acompañada de la solución, y él les decía, pero si se arrepienten, pero si se vuelven a él les va a perdonar su pecado y Él no les va a destruir. De hecho, una historia que me aterró, que al final el rey parecía como ya convencido de que Jeremías sí hablaba de parte de Dios. Dice que bueno, pues tráiganlo para que me diga qué hacemos ahora, cuando ya estaban hasta aquí, cuando ya casi los atacaban. Y dígame pues, ¿qué dice el Señor que hagamos? El Señor dice que se rindan cuando los vengan a atacar los babilonios, ríndanse. Ah, bueno, listo. Y que no vayan a escapar, sino que se rindan. Si ustedes se rinden, el Señor los protege. ¿Y qué hizo apenas llegaron? Se escapó, no se rindió. ¿Y qué le pasó a ese rey? Le degollaron a sus hijos enfrente de él, los ojos se los sacaron, todo le fue terrible, porque hasta último minuto Dios le dio la oportunidad de creer y de confiar en lo que estaba diciendo a través de Jeremías, y no lo hizo. Muchachas, esta palabra de Dios, está entrando Beatriz, esta palabra de Dios es la ley y los profetas. Ustedes dirán, pero es que Jeremías no está hoy, ¿dónde está el profeta? Aquí está.
Dios nos sigue hablando hoy en día a través de su ley, sus profetas, a través de sus santas escrituras. Procuremos entenderla y procuremos seguir la voz de Dios y lo que nos está diciendo que haga, porque es por nuestro propio bien. Miren lo que le pasó a ese rey, cómo le fue por no seguir la palabra, lo que el Señor nos dice. No estamos, ahora estamos en un nuevo pacto, no estamos en las mismas circunstancias que ellos estaban, pero de todas maneras, el no seguir su voz no nos conviene, o mejor dicho, el seguir su voz, su instrucción y su guía nos conviene, nos evita mucha calamidad, nos evita mucho problema, mucho llanto, mucha depresión en esta vida. Así que ese es el mensaje que les tengo para hoy finalizo con la comparación de que en el libro del Apocalipsis, en el 21:4, dice que esta es la última vez que se menciona de llanto y es diferente aquí ya. Dice que el Señor enjugará cada una de nuestras lágrimas cuando lleguemos al cielo. Así que las dejo con ese pensamiento. Por favor, mediten en por qué lloraríamos al llegar al cielo. Y la próxima vez se los voy a preguntar. Busquen ese verso, Apocalipsis 21:4 y mediten en qué habla, qué es lo que está diciendo el Señor allí. ¿Por qué nos va a secar las lágrimas cuando lleguemos al cielo? ¿Por qué vamos a estar llorando? ¿Ah? Bueno, entonces con eso terminamos. Démosle gracias a Dios por este mensaje de esperanza y por este libro de Jeremías que nos da tanta guía para confiar ciegamente en lo que diga Dios y en su santa palabra. Amén. Amén, amén. Bueno.